Bueno, en esta segunda parte del seminario vamos a ver cómo está compuesta la membrana respiratoria, que es donde se da el intercambio gaseoso, y además vamos a ver el coeficiente ventilación-perfusión. La unidad respiratoria está compuesta por el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Entre los dos pulmones vamos a encontrar 300 millones de alveolos y el diámetro que tiene cada uno es de 0,2 milímetros. Y entre los alveolos hay una red de capilares interconectados. La difusión de gases se va a dar en las porciones terminales de los pulmones. Y estos gases van a atravesar una membrana, ¿sí? Una membrana que la vamos a llamar membrana respiratoria. Entonces, si nosotros pudiésemos hacer un corte transversal, vamos a ver que la membrana respiratoria que tienen que cruzar estos gases para difundir está compuesta por 6 capas. Este es el alveolo, este es el capilar. Las 6 capas que tienen que atravesar los gases son, por un lado, una capa de líquido surfactante. La segunda capa es el epitelio del alveolo, que está formado por células muy delgadas. Como todo epitelio va a tener una membrana basal. Después va a haber un espacio intersticial que va a separar el epitelio alveolar del endotelio. La membrana basal del endotelio, que muchas veces se fusiona con la membrana basal del epitelio alveolar, y por último, el endotelio, ¿sí? Entonces, esta, a pesar de que tiene 6 capas, tiene un grosor muy pequeño, es de 0,6 micras, y hay lugares donde es tan finito como 0,2 micras. Si nosotros quisiéramos ver cuál es el área que ocupa toda la membrana que hace intercambio gaseoso en los pulmones, veríamos que tiene un área superficial de 70 metros cuadrados. O sea, para darnos una idea, sería como el ancho de la cancha de tenis y desde la línea hasta la red. Es un área superficial muy grande y si nosotros sabemos que el volumen de sangre que tiene intercambio gaseoso es de 60 a 140 milímetros, es un volumen muy chiquitito que tiene que bañar toda esta área superficial, ¿sí? Por eso es tan bueno el intercambio gaseoso. La capacidad que tiene el oxígeno para difundir por esta membrana es de 21 milímetros por minuto, y obviamente en el ejercicio va a aumentar. Ahora, el dióxido de carbono va a ser 4 veces más la capacidad de difusión y también en el ejercicio va a aumentar. Por supuesto, en el ejercicio vamos a tener más requerimiento de oxígeno y por lo tanto se va a producir más dióxido de carbono. Y se va a tener que eliminar. Las características que aumentan la velocidad de difusión son varias y vamos a ver cada una en relación a lo que es la membrana y otros parámetros que tienen que ver con características propias de las moléculas y de diferencias de presión. Entonces, la velocidad de difusión va a estar influenciada por la distancia. O sea, si aumenta la distancia, va a disminuir, por la que tienen que difundir los gases, va a aumentar la velocidad, va a disminuir la velocidad de difusión. Por ejemplo, normalmente el oxígeno va a tener que difundir por la membrana respiratoria. Ahora, en algunas condiciones donde aumenta el grosor de la membrana respiratoria, la distancia que va a tener que recorrer el oxígeno para difundir va a ser mayor, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad de difusión va a ser menor. Otra característica que influye en la velocidad es el área superficial, ¿sí? Dijimos que el área superficial, cuanto mayor es, mejor va a ser la difusión. En algunos casos, cuando se reduce esa área superficial, obviamente va a disminuir la velocidad de difusión. Por ejemplo, este es un corte donde se ven alveolos, se ven las paredes alveolares, y hay en algunas patologías donde se destruyen estas paredes alveolares.
Entonces, como hay menos área superficial, va a disminuir la velocidad de difusión. Por ejemplo, este es en el caso en el efisema. Otra característica importante es el coeficiente de solubilidad, que está determinado por el cociente entre la solubilidad y la raíz cuadrada del peso molecular de la molécula. Esto es propio de la molécula. Cuando el coeficiente de solubilidad aumenta, va a aumentar la velocidad de difusión. Y fíjense que si el oxígeno, el coeficiente de solubilidad es 1, el dióxido de carbono tiene 20 veces más de coeficiente de solubilidad. Por lo tanto, va a tener una velocidad mayor. Y por último, la velocidad de difusión aumenta cuando mayor es la diferencia de las presiones parciales del gas. ¿Sí? Cuanto mayor sea esa diferencia, mayor va a ser la velocidad. Entonces, esas son todas las características, todos los parámetros que me van a modificar la velocidad de difusión a través de la membrana. Dijimos que la presión parcial del dióxido de carbono y del oxígeno en el alveolo va a estar determinada no solamente por la ventilación, sino también por el intercambio que se va a dar a través de la membrana del oxígeno y del dióxido de carbono. Normalmente las presiones parciales del dióxido de carbono son de 40 milímetros de mercurio y del oxígeno de 104 milímetros de mercurio. Cuando la ventilación y el flujo sanguíneo está equilibrado, el coeficiente de la ventilación y de la perfusión va a estar cercano a 1. ¿sí? Y este coeficiente lo que nos va a decir es cuán eficiente va a ser el intercambio gaseoso. Cuando la ventilación y la perfusión están relativamente equilibradas, va a haber un buen intercambio gaseoso y por lo tanto las presiones parciales se van a mantener en estos valores. En la normalidad es cercano a 1, es más o menos 0,8. Ahora, hay algunas alteraciones de este cociente que me va a afectar, por lo tanto, el intercambio gaseoso. Entonces, cuando este coeficiente disminuye, se va a dar porque hay una disminución en la ventilación. Y este coeficiente puede disminuir hasta un extremo de 0. Y acá va a ser que la ventilación es 0. Esta condición es el shunt alveolar o cortocircuito, que ahora lo vamos a explicar. Y también puede pasar que el coeficiente aumente, y esto se da porque disminuye la perfusión. Cuando la perfusión es 0, el coeficiente va a ser infinito. Cualquier valor de ventilación dividido 0 nos va a dar infinito. Y este estado es el espacio muerto alveolar. Entonces, en el shunt alveolar o cortocircuito, en el extremo, cuando el coeficiente es 0, es porque la ventilación es nula. Y se produce por una obstrucción completa. ¿sí? Entonces, acá no va a haber ventilación, pero sí va a haber flujo. ¿Qué pasa? Las presiones parciales que eran normales del oxígeno y el dióxido de carbono, como hay diferencia entre esta presión y la que hay dentro de la sangre, va a seguir habiendo intercambio, ¿sí? Pero como no hay ventilación, el intercambio que va a hacer que se llegue a un equilibrio y entonces va a disminuir la presión parcial del oxígeno y va a aumentar la presión parcial del dióxido de carbono, porque no hay intercambio, ¿sí? Entonces, va a difundir hasta que se equiparen las presiones, ¿sí? Y por lo tanto, esta sangre no va a estar oxigenada. Va a pasar sangre que está desoxigenada a lo que es la circulación arterial. ¿Sí? Es decir, cuando hay una obstrucción, hay intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso es hasta que se equiparan las presiones, que van a terminar siendo las presiones parciales de la sangre venosa, y parte de la sangre esta, que es desoxigenada, va a pasar a la circulación arterial. Es la sangre derivada. Esto es el shunt alveolar, o cortocircuito fisiológico.
Ahora, en el otro extremo, que es el espacio muerto fisiológico, dijimos que lo que no hay es flujo sanguíneo. Cualquier valor de la ventilación que haya, si el flujo sanguíneo es 0, el cociente va a ser infinito. Y esto puede ser por un trombo, por ejemplo, que haga que no haya flujo sanguíneo. Entonces, va a haber ventilación, pero no hay intercambio gaseoso, porque no hay flujo sanguíneo. ¿Qué pasa? La presión parcial del oxígeno va a aumentar y va a llegar a equipararse con la presión parcial de lo que es el aire humidificado. Y obviamente el dióxido de carbono va a disminuir, ¿sí? Porque es casi cero en el aire humidificado, ¿sí? Se va a equiparar las presiones con lo que es el aire humidificado. Como no hay circulación, lo único que ocurre es eso, ¿sí? Y esto es un espacio muerto fisiológico, o sea, no hay intercambio gaseoso. ¿Por qué se le dice espacio muerto fisiológico? Si se acuerdan, el espacio muerto anatómico era ese aire que estaba en las vías aéreas que no tenía intercambio gaseoso. Ahora, si ocurre un caso donde el flujo no se produce, ¿sí? O sea, no hay intercambio gaseoso entre los alveolos y la sangre, este aire también se va a contabilizar como un espacio muerto, pero va a ser el espacio muerto alveolar. Entonces vamos a tener el espacio muerto de las vías aéreas, el anatómico, y el espacio muerto alveolar. La suma de estos dos espacios de aire me va a dar el espacio muerto fisiológico. Por eso se lo llama así. Cuando el flujo disminuye tanto, se dice que es un espacio muerto fisiológico. Muchas veces, como es muy pequeña la cantidad de alveolos que no tienen el intercambio gaseoso, por lo general son bastante parecidos el espacio muerto fisiológico y el espacio muerto anatómico. Pero en situaciones patológicas eso puede ser muy grande y entonces el espacio muerto fisiológico es mucho más grande que el espacio muerto anatómico. Este gráfico nos muestra las presiones parciales del dióxido de carbono y del oxígeno en relación a los diferentes coeficientes de ventilación y perfusión. Fíjense que un coeficiente de ventilación-perfusión normal, donde hay buena ventilación y buen flujo, va a mantener las presiones parciales del dióxido de carbono y del oxígeno en el alveolo normal, que es de 104 y de 40. Ahora, cuando este coeficiente aumenta, fíjense cómo disminuye la presión parcial del dióxido de carbono, ¿sí? Y aumenta la presión parcial del oxígeno, hasta un valor que es el valor de 149, que es el del aire humidificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ventilación, pero no hay flujo. Ahora, en el otro extremo, cuando va disminuyendo el coeficiente, vamos a ver que la presión parcial del dióxido de carbono va a ser 45 y la del oxígeno va a ser 40, que van a ser las presiones parciales que se encuentran en la sangre desoxigenada, ¿sí? Y esto es porque hay una obstrucción o está disminuyendo la ventilación. Esto es un resumen, ¿sí? En el llanto alveolar vamos a tener una obstrucción en la ventilación, ¿sí? Y en los extremos este coeficiente va a ser 0. Bueno, esto sería normal, donde hay una buena ventilación y perfusión. Y en el otro extremo, donde el coeficiente sería infinito, vamos a ver que no hay perfusión, ¿sí? Y es el espacio muerto, fisiológico. Vamos a ver que en las personas que son fumadoras de muchos, muchos años,
lo que ocurre es que hay una obstrucción en los bronquios, con lo cual va a haber una acumulación de aire, produciéndose un enfisema. Y lo que ocurre en el enfisema es que no solamente hay una obstrucción en la ventilación, sino que también se rompen las paredes alveolares. Por lo tanto, va a haber problemas de ventilación y también va a haber problemas de perfusión. O sea, vamos a tener zonas que hay cortocircuito fisiológico y zonas donde va a haber espacio muerto fisiológico. ¿Sí? Entonces, en este tipo de enfermedades obstructivas se reduce mucho la eficacia de los pulmones como órganos de intercambio gaseoso. Y por último, normalmente hay porciones de los pulmones que tienen un poco alterado ese coeficiente. En la parte superior del pulmón, o sea, en los vértices, por lo general la ventilación y la perfusión es menor que en las bases. Pero se observa que en relación a la ventilación, la perfusión es menor. Por lo tanto, este coeficiente va a ser 2,5 veces mayor al del normal. ¿Sí? Y vemos que en las bases lo que ocurre es que la perfusión es mayor que la ventilación. Por lo tanto, este coeficiente va a ser menor al normal. Por lo tanto, vamos a tener lugares que va a haber llanta alveolar y otros lugares, como es los vértices, va a haber espacio muerto fisiológico. Esta variación es muy bajita, entonces al intercambio general no afecta, al intercambio gaseoso general no afecta. Y en los vértices, cuando hay un aumento en la actividad física, aumenta el flujo, por lo tanto se equipara esta alteración. Bueno, espero que los haya ayudado en el seminario y ya saben, cualquier cosa me pueden escribir por cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias.